Muy buenos días, bienvenidos. Hoy queremos abordar un tema muy importante que tiene que ver con el trastorno de la conducta alimentaria. Es algo que está súper presente, que es de difícil diagnóstico, que provoca un dolor y un sufrimiento para el paciente y para el entorno y para la familia para poderlo comprender y tratar. Por eso invitamos a la psicóloga Julia Alderete. Ella es especialista en este tema, tiene 10 años de trayectoria justamente con este tipo de trastornos, o sea que te debe pasar, bienvenida, un placer. Muchas gracias, Te María. debe Un pasar gusto. que llegan pacientes que de repente ya pasaron por todo un proceso de médicos y gente que no es especialista en este tema y que a veces intenta abordarlo, pero bueno, por algo uno se expertiza en este tema, ¿no? Exactamente, eso que decís es real. Muchas veces en la clínica lo que vemos en la consulta es eso, ¿no? Que vienen de un largo bagaje por diferentes profesionales que, bueno, al no estar especializados en lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, no ayuda, ¿no?, a Claro. lo que es la recuperación, sino que al revés, muchas veces alimenta la enfermedad. Sí, o de repente minimiza cosas que hay que Totalmente. atender, pero vamos a hablar de cuáles son esos trastornos. Bien, bueno, primero comenzar diciendo que es una patología alimentaria, ¿no? Claro. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales donde lo que se ve alterado es el vínculo con la comida y con el cuerpo, ¿no? Y en función de eso son las diferentes conductas que pueden aparecer. Por Muchas ejemplo, cosas no dichas y que el paciente pasa, lo traslada, ¿verdad?, al cuerpo y a la comida de alguna manera. exactamente, la conducta visible que nosotros veamos, sea cual sea, que ahora las abordamos, es lo visible, pero es la manera que encuentra de expresar un sufrimiento. Porque a mí me parece muy importante siempre remarcar eso, ¿no? Que alguien que padece un trastorno alimenticio es una persona que sufre y que no encuentra las formas sanas de canalizar ese dolor. También entiendo que como psicóloga tenés que ver al paciente en su mundo, Ujú. en su familia, En su en su contexto. contexto, porque también hay mucho de eso, ¿no? Sí, totalmente. La familia es un pilar fundamental en la que es la de recuperación y muchas veces también es un factor que influye en lo que es el inicio de una patología Claro, una relación alimentaria. tóxica, Exactamente. que también cada persona es un mundo, porque todos nos enfrentamos a situaciones tóxicas en algún momento. Ujú. Pero bueno, hay que ver el grado de toxicidad y cuán fuerte es la persona para poderlo resolver, ¿no? Totalmente. ¿Qué recursos internos Claro. encuentra esa persona para hacer frente a lo que está viviendo, ¿no? Las más comunes es la anorexia, la bulimia. Hay un montón más, hay nuevos Hay muchas nombres ahora, más. pero vamos a ir contando cuáles son. Bueno, sí, bulimia y anorexia son las más conocidas. La anorexia se caracteriza por la restricción en lo que es la ingesta de alimentos, ¿no? La bulimia por los episodios de atracones y la conducta compensatoria, que puede ser provocarse el vómito, el uso de diuréticos, de laxantes, la actividad física o también el hecho de saltearse ingestas, ¿no? Siempre hay alguna conducta que compensa el hecho de comer. ¿Se pueden combinar en algún momento en el paciente? Sí, nosotros decimos que lo que existen son los virajes dentro de los Ujú. trastornos alimenticios, ¿no? De una anorexia puede tener momentos bulímicos y una bulimia puede tener momentos más de anorexia, ¿no? Y así con todos los trastornos alimenticios, no son estancas. Claro, también hay algo ahora que es la tendencia a me quiero cuidar, elijo todas Ujú. cosas sanas, entonces ahí tienes una patología que hay ciertas cosas que directamente no las prueban porque Exacto. consideran que les va a hacer mal. Exactamente, ahí estamos hablando de lo que es la ortorexia, ¿no? Es la obsesión por los alimentos saludables y limitan un montón lo que es el abanico de la comida, ¿no? Se quedan con determinados Y elementos. los cálculos de calorías y todas esas Exactamente, ahí cosas. aparecen todo lo que es las conductas más obsesivas, ¿no?, de la persona y ese querer controlar todo, desde lo que como las calorías, incluso en la elaboración. No comen comidas que no sean elaboradas por ellos mismos, ¿no?, de saber bien qué es lo que tiene ese alimento. Después otra de las patologías que hay, que también es de las más recientes, es la vigorexia, Mm. que es la obsesión por la actividad física, ¿no? Son esas personas que pasan muchas horas o en el gimnasio o haciendo diferentes rutinas y otra vez aparece la conducta obsesiva, ¿no?, que es Claro. algo que atraviesa en Y sí a capaz los que se trastornos combinan también alimenticios. la ortorexia con la vigorexia, ¿no? Porque comen Exactamente. ciertas cosas para poder conseguir los músculos o para poder bajar el peso. Ahora, ¿verdaderamente hay una distorsión en el espejo? ¿La persona se ve diferente a lo que físicamente es? Sí, existe lo que es la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Y es eso lo que hace también que, bueno, en función de la imagen que el espejo me devuelve, es la conducta que tengo con la comida, ¿no? Y luego aparece la culpa por haber comido, porque, bueno, detrás de los trastornos alimenticios siempre está el miedo a engordar, Claro. ¿no? Que eso, como siempre digo, es la punta visible, ¿no? No nos quedemos solamente con Sí, sí. eso, el Es como un trasfondo. iceberg, ¿no? Se ve eso. Exacto. Ahora, sí hay una negación, ¿no? Porque quien Ujú. le dice a una persona, che, está flaco, dicen, no, estoy bárbaro. Estar flaco está bien.
Ahora, ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo empieza a ser patológico esto? Exactamente. La línea es como muy delgada, ¿no? Porque a ver, está bien cuidarse, llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio, ¿no? Todas conductas y rutinas de autocuidado y de amor propio también. El tema es cuando esa línea se cruza. Y yo siempre digo que el punto de cruce es cuando esas conductas empiezan a limitar lo que es la vida de la persona. Ya sea si está estudiando que no pueda hacerlo, que esté trabajando y ya no pueda hacerlo también, que empiece a aislarse, a perder vínculos, a conflictuarse en sus vínculos en general, Y ¿no? aparte también conlleva problemas de salud severos, ¿no? Totalmente, totalmente. El caso más extremo de un trastorno alimenticio es la muerte, ¿no? En caso de no ser detectado a tiempo, no realizar un tratamiento acorde, que puede ser también porque no se tenga un contexto que acompañe o por la propia negación de la Y además persona. se tiene que trabajar en equipo, obviamente tu labor es muy importante para captar y para hablar con el paciente, con la familia, pero también con los médicos, los nutricionistas, la gente que conforma ese equipo para poder hacer ese traje a medida para cada uno, ¿no? Totalmente, el trabajo en equipo es fundamental, estar en contacto para poder ayudar a la persona que pueda salir adelante, porque siempre se puede salir A adelante. veces son los padres que no saben qué hacer, porque no sabemos, a veces queremos dar lo mejor para nuestros hijos y no sabemos cómo actuar, entonces también es importante que los papás tengamos esa consulta. También es importante que si estás en el interior y estás viendo este programa, sepas que online se puede acceder. ¿Vos te pasa que tenés pacientes también a Sí, de distancia? manera virtual, por videollamada, por Zoom, que es una herramienta que, bueno, con la pandemia Vino para se quedarse. aseguró y se Sí, quedó sí, sí. y que ayuda mucho y que sí, consultar, buscar opciones y siempre con un profesional que sepa Claro. del tema. Por eso los diagnósticos tardíos o la dificultad para diagnosticar, te das cuenta enseguida cuando es tu expertise, ¿no? Y de cómo trabajar a tiempo. Claramente en este tipo de patologías el tiempo es un factor importante. Exactamente, sí, cuanto antes se detecten y se inicie un tratamiento oportuno, mucho más fácil va a ser la No, recuperación. pero además te puede llamar un papá, una mamá, un amigo, alguien que está preocupado y de repente el diagnóstico es, bueno, no, mirá, no está en ese extremo. Exactamente. O sea, lo importante es hacer la consulta. Hacer la consulta, sacarse las dudas, porque a ver, esto está como muy camuflado, Sí, ¿no? totalmente. Entre el cuidarse y el quererse y el tratarse bien con lo que sea una patología. Por eso es importante ahí la mirada de un profesional que sepa y bueno, que ayude a despejar esas dudas. Evitar esa triple negación, ¿no? La del paciente, la de la familia y a veces la de los propios médicos. Así que me encantó charlar con vos porque Muchas me gracias, parece María. que tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con que la gente pueda llegar a hablar con alguien que sabe y que te puede orientar, sobre todo en esos momentos de duda, que son claves para tomar Sí, decisiones. totalmente. Julia, muchísimas gracias. Un placer, Seguiremos María. charlando de estos Claro temas. que sí.